Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos a comenzar. Vamos a hablar de algo que está siempre ha estado muy latente en nuestras vidas, que es el afán y la ansiedad, que provoca muchos problemas y que tiene a muchas personas actualmente en muchos problemas. Sobre todo como está la situación mundial, la situación en nuestro país, que no se escapa de eso, y hay muchas cosas que nos provocan todo esto. ¿Y qué dice el Señor acerca de todo esto? Vamos a leer la Escritura entonces en Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que el Señor añade su bendición cuando leemos su palabra, cuando la consideramos, cuando nos disponemos a que el Señor hable a nuestras vidas, porque como dice la Escritura en Isaías, en el libro de Isaías, la palabra del Señor cuando es sembrada nunca vuelve a Dios vacía, así tal como la lluvia cae y vemos el fruto de la lluvia, los pastitos verdes y todo eso, o sea, los prados verdecitos y todo eso, y vemos que no retorna a ser nube otra vez y a evaporarse, sino hace una obra para lo cual es enviada. Así es la palabra del Señor, y así usted tiene que considerar en su corazón la palabra del Señor. Amén. Bueno, la Escritura lo primero que nos dice, que nos regocijemos en el Señor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Siempre. Pero, pastor, nos está diciendo que hay afán, ansiedad, problemas allá afuera. ¿Cómo vamos a poder regocijarnos en el Señor siempre? Y de hecho lo dice, otra vez os digo, regocijaos. Y si nosotros vemos el trasfondo de quién está escribiendo esto, naturalmente es el Espíritu Santo el que la inspira, porque toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Aunque la escribió el apóstol Pablo, él fue usado. Pero vemos el trasfondo de esto, ya que la palabra regocijarse, mira lo que significa regocijo. Significa, de acuerdo al diccionario, festejo, júbilo, gozo, alegría muy intensa que se hace ostensible, o sea, se nota. Eso es regocijarse. ¿Y quién lo está diciendo? Una persona que está de vacaciones en la Riviera Francesa o en Miami. No, es el apóstol Pablo que está preso. Y cuando hablamos de estar preso en ese tiempo, tampoco era como los días de ahora, que algunos hasta tienen comodidades en las cárceles, sobre todo aquí en Chile. Entonces vemos que hay algo sobrenatural en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, pónganse contentos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar contentos? Aquí lo dice, vuestra gentileza, que significa amabilidad, moderación, pasividad, sea conocida delante de todos los hombres. O sea, que esto, el gozo
que usted va a experimentar, va a manifestar, también sea conocido de toda la gente. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, porque aquí dice también, el Señor está cerca. O sea, está poniendo algo por delante para que nosotros nos demos cuenta de que nuestro gozo, nuestro contentamiento no es basado en las circunstancias que hay ahora aquí en la tierra o las que estamos pasando. Porque hay momentos en que nosotros decimos, claro, pastor, yo a veces me regocijo, wow, tremendo cuando gana mi equipo y wow, gloria a Dios, sobre todo si gana la selección, lo que sea. O si me aumentaron el sueldo, la estoy pasando bien, está todo perfecto, vamos a tener una fiesta en mi casa, vamos a hacer esto, el otro. Wow, me regocijo y nos regocijamos. Pero después viene el día lunes, en todo regocijo, cuando tenemos que sentar cabeza y otra vez volver a nuestra rutina. Entonces, ¿cuál es la forma de estar regocijado siempre? Solamente cuando nosotros tenemos algo delante de nosotros que puede estar por sobre las circunstancias que estemos pasando. Y eso es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Si tú tienes esa esperanza, dice la palabra del Señor que el que tiene esta esperanza pues puede regocijarse. El que no la tiene naturalmente está como está el mundo hoy, afanado, atribulado, está de todas maneras, tú sabes, de una manera ansiosa. Vemos, por ejemplo, la juventud actual. Nosotros nos vemos y cada vez, yo decía, hermano, cada vez que nosotros escuchábamos a nuestros abuelos cuando decían, o nuestros padres decían, todo tiempo pasado fue mejor. Y ahora nosotros lo decimos. Y le decimos, hermano, mira hijo, cuando yo era joven, por allá en el siglo pasado, y no es chiste, las cosas eran mejor, era más tranquilo. Recuerdo que llegábamos tú sabes, no había que, podíamos salir. Yo vivía aquí al lado cuando era pequeño. Yo nací literalmente en esa casa de al lado. No en la casa, sino en la ranchita que había de casa. Pero jugábamos y todo, salíamos, llegábamos en la noche de alguna parte y todo, sin problema. Y decía, pero no tenías que te asaltaran, no había problema. Por último, nada me iban a quitar porque no andaba pelado, pero de todas maneras. Era mucho más tranquilo. Recuerdo cuando llegamos a los Estados Unidos, veíamos que decíamos, esta gente que son confiadas. Las bicicletas ahí mismo en el pastito y las casas sin reja. Imagínate tú, decíamos, los galones de leche ahí en la puerta, dejaba el lechero y se iba, el diario y muchas cosas. Qué lindo, decíamos. Y ahora la cosa también está fea ya. O sea, nosotros vemos cómo ha ido cambiando. Por eso que la juventud de hoy, como no tiene esperanza allá adelante, tiene solamente la visión de lo que les da las noticias, lo que les da la política, lo que les dan los políticos y todas esas cosas. Entonces lo único que ven es, tú sabes, ven todo nublado hacia adelante y por eso se disipan, por eso se quieren escapar, buscan el escapismo para estar, tú sabes, no quiero saber nada. De hecho hay personas que literalmente dicen, yo no quiero ver noticias, no veo noticias. Y es natural, no hay forma de regocijarse a no ser que la presencia del Señor esté en ti y tú tengas la esperanza bendita de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la Escritura dice aquí que por nada estemos afanosos. Y la palabra afanoso, que se repite mucho en esta Escritura, también la dijo nuestro Señor Jesucristo, que no nos afanáramos. Es una palabra que en griego significa varias cosas, y entre ellas las principales: preocupado, afanado, preocupado y ansioso. Ansioso. Y la ansiedad, porque si nosotros vemos
la traducción, o mejor dicho, lo que dice el diccionario acerca del afán, a veces como que nos quita la vista un poquitito del significado en español, porque dice que el afán es el deseo intenso y ferviente que mueve a una persona para realizar una cosa. O sea, tú estás afanado trabajando y es la hora de irte, no, pero yo estoy afanado trabajando. Entonces eso es otra cosa, es lo que Jesús le dice a Marta, usando la misma palabra, pero con la traducción de afanado, cuando le dice entre Marta y María estaba ese tema de que Marta le dice, Señor, no tienes cuidado de que mi hermana está ahí contigo y no me ayuda aquí en las labores de la casa. Y entonces el Señor le da esa palabra misma, la misma palabra que aquí en griego se traduce afanada en ese momento, porque ella estaba afanada y no estaba preocupada de lo que el Señor estaba enseñando. Amén. Entonces, ahora, la palabra ansiedad significa lo siguiente, según la RAE, la Real Academia, dice estado de preocupación, inquietud de ánimo y que la ansiedad es causada por la inseguridad, la preocupación y el temor. Y ahí mismo en la traducción, o sea, en el diccionario dice que la parte médica de la palabra, el significado médico es que la ansiedad es la angustia que provoca el estrés, los ataques de pánico y suele afectar el organismo provocando muchas enfermedades. Incluso dice que la ansiedad, otra definición que yo vi, provoca incluso la pérdida de la memoria, o sea, las personas ansiosas se le olvidan las cosas rápido. Incluso las cosas por las cuales están ansiosas se le olvidan. Entonces no saben ni por qué están ansiosos. Entonces, hermanos, vamos a ver que la preocupación, el afán, la ansiedad, el temor son resultados directos de la falta de confianza o fe en Dios. Todas estas palabritas, preocupación, afán, ansiedad, temor, que son el pan de cada día, el mal de este siglo, podríamos decir, es exclusivamente el resultado de la falta de confianza o fe en Dios. Y estamos hablando, en la Escritura nos está hablando a los cristianos. Esta carta fue escrita a cristianos, a la iglesia del Señor que está en Filipo. Entonces, ¿es posible entonces que un cristiano esté de esa manera? Claro. Cuando tu fe flaquea, cuando tú ves las circunstancias más grandes de lo que ves tu esperanza, o más grande de tu fe en un Dios todopoderoso, entonces naturalmente tú vas a estar ansioso. Todos podemos pasar por eso, o sea, esto es escrito para cristianos, pero esto lo vemos todos los días. Por eso Dios nos aconseja el camino que tenemos que seguir a través de esta escritura, en lo cual vamos a ver ahorita. Todo esto provoca en la juventud el desánimo, provoca, tú sabes, el como no ve lo espiritual, hay que discernirlo espiritualmente, y como todas estas cosas, las noticias, la situación mundial, la situación del país, el futuro que se ve bien oscuro, aunque los políticos digan que va a brillar el sol mañana, pero nosotros vemos que los científicos nos dicen que el alimento está escaseando y va a escasear cada día más, que la ecología está patas para arriba, o sea, todo está mal, que el calentamiento global está provocando inundaciones grandísimas, y todo lo que nosotros vemos en las noticias hoy, fíjese un poquito en eso, todo está batiendo el récord. Me explico, en Londres había un calor que nunca antes en la vida había sido experimentado. En lugares más al norte de Inglaterra, a la altura bien al sur de Chile, había 40 grados o 40 y no sé cuántos grados de temperatura, incendio, etc. O sea, lo que estoy diciendo
eso no es ninguna novedad para nosotros, pero la incertidumbre del futuro está provocando mucho la ansiedad y está permeando, está afectando a muchos cristianos. Y para esto es este mensaje. Hay un testimonio de un cristiano ejecutivo, no recuerdo el nombre, pero yo lo leí, eso está, o sea, el nombre lo tenía, no lo anoté. Pero él tuvo un ataque al corazón a causa de, tú sabes, su rutina como un ejecutivo, siempre muy afanado, muy preocupado, etcétera, etcétera. La cosa es que fue al médico y después de que pasó el ataque, estaba en el hospital aún y el médico le dice que le quedaba menos de un año de vida si seguía, por supuesto, con ese mismo training, con esa misma rutina, que en menos de un año él se iba a morir, literalmente, que su corazón no iba a resistir. Entonces a él lo afectó mucho porque es cristiano. Entonces, tú sabes, al ver que nosotros no podemos como cristianos andar a la misma velocidad del mundo, él se remeció mucho en su interior y un día ya en su casa él escribió un papel y se lo escribió como para Dios, una carta a Dios. Y se lo leyó en voz alta y decía más o menos así: Señor, renuncio a ser el gerente general del universo. Te entrego a ti todo el control de mi vida. Después de esto se lo contó a la familia, después de unos días, se lo contó a su familia y le dijo a su gente, los reunió y les dijo: ahora tengo paz, porque veo que Dios aceptó mi renuncia. ¿Te das cuenta? O sea, él dijo esas palabras, o sea, no es que renuncio a tener el control de mi vida, no, a tener el control del universo, porque nosotros pretendemos controlar todo, no solamente nuestra propia vida, sino lo demás. Controlar la economía, controlar esto, controlar el otro, lo cual es imposible, lo cual está solamente la potestad de Dios. Por eso le dijo: renuncio a ser el gerente general del universo. Y Dios le aceptó la renuncia. Y el propósito de este mensaje es que en el día de hoy, hermano, Dios toque nuestro corazón al punto de que nosotros digamos: Señor, yo también quiero renunciar. Y que el Señor te pida, o sea, que tú tengas esa convicción de que el Señor te está diciendo: quiero tu renuncia, quiero que renuncies al control de tu propia vida. Quiero que renuncies a tratar de controlar a todo, a tus hijos, a todo esto. Claro, hay, tú sabes, una potestad como papá, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer y no podemos estar donde en algún momento van a estar solos, etcétera. Pero esa ocupación o preocupación nos quita el gozo, nos quita la paz. Y entonces, como decía aquí la Escritura, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, la forma de vida que ustedes tienen de andar gozoso, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar en problemas, a pesar de tener deuda, a pesar de tener un futuro incierto, que sea conocido el regocijo que hay en ustedes, porque ustedes tienen a Cristo en el corazón y ustedes saben que Cristo viene pronto. Porque entonces, hermano, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que la gente en el domingo se pone un jogging suit para salir a correr y no corren, sino que van al supermercado. Y nosotros venimos a la iglesia. Es toda la diferencia. Pero Dios quiere, a través de su palabra, nos está diciendo que el mundo necesita ver algo diferente. No, tú sabes, religiosos, sino a ver ese gozo, ese regocijo que hay en nosotros, que es imposible tenerlo en las circunstancias que Pablo, el apóstol, escribió. En la cárcel, preso, con la incertidumbre de que iba a ser ejecutado. Sin embargo, él se regocija y nos escribe diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Bendito el nombre del Señor. Cada vez que nosotros vamos a trabajar, yo recuerdo en el taller que yo tenía en Miami, yo
tenía muchos problemas, como tú sabes, jefe, el dueño del lugar, tenía que bregar con clientes, con los empleados, con materiales, con problemas, con las leyes que allá son muy rígidas, los bomberos te vienen a visitar cada vez y tienen que tener todo en orden, los gabinetes, todo guardado, etc. La cosa es que yo siempre llegaba a mi casa, tú sabes, un poquito cargado, y aprendí por la gracia de Dios. Alguien me lo dijo, no me acuerdo, o lo recibí en un mensaje, de que yo venía con una mochila bien cargada a la casa, pero que era muy imposible, que era muy difícil, y usted píntese ese cuadro, llegar con una mochila a la casa. ¿Cuántos van con mochila a la pega? O al trabajo, a la escuela. Todos andamos con mochila, hermano. A veces no llevamos nada, pero llevamos la mochila. Entonces, pero llegar con la mochila bien cargada a la casa y tratar de acostarte con la mochila puesta. ¿Han probado eso? Bueno, eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Literalmente, nos acostamos con la mochila. Y yo aprendí, gracias a Dios, a no hacerlo. A veces la mochila se quiere quedar pegada y nos damos cuenta cuando estamos, tú sabes, pretendiendo quedarnos dormidos y no podemos dormir, es porque tenemos la mochila ahí cargada de todo el afán, de todas las cosas el afán y la ansiedad que nos provocan todos los problemas. Pero aquí la Escritura nos da la clave. Mira, entre la ansiedad, la preocupación, el afán y la paz de Dios, porque lo dice más adelante, entre eso, el afán, la ansiedad, la preocupación, la mochila grandota y la paz de Dios como para regocijarnos en el Señor, siempre hay un lapso, hay algo entre medio, y es lo que vamos a considerar ahora. Dice aquí imperativamente: por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas hay que estar afanosos? Por nada. ¿Y cuánto es nada? Nada. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. Pero aquí viene el mensaje, sino que dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. En el verso 6. Lo primero que todo, entre la ansiedad, el problema, los conflictos mentales que tenemos, la mochila grandota que cargamos hasta el punto de llegar a acostarnos, y cómo nosotros podemos sacarnos de esa mochila literalmente. Aquí está el consejo de la palabra. Dice lo siguiente, que lo primero que hay que hacer es orar. ¿Qué hay que hacer primero? Orar. Pero tú sabes que siendo lo primero que debemos hacer, es lo último que hacemos cuando tenemos un problema. ¿Sí o no? Claro, porque como nosotros somos los administradores de nuestro futuro y de nuestras cosas, y nosotros manejamos y todo. Sí, Señor, sí, gracias, Señor, pero yo me encargo de esto. Entonces, que pretendemos manipular todo, y cuando tenemos un problema, el teléfono, que esto, que el otro, hablamos para allá, para acá, nos llevamos el problema para la casa, dormimos con el problema, lo andamos paseando por todos lados, y cuando vemos que no hay más nada que hacer, cuando ya el problema se hizo, tú sabes, que ya no se puede resolver, entonces, vamos a orar. Bueno, aquí la palabra del Señor dice que no estemos afanosos, o sea, sácate la mochila. ¿Cómo me la saco, Señor? Orando, lo primero que hay que hacer. Entonces, Dios como buen Padre, no solo nos prohíbe estar ansiosos, sino que también nos da el consejo correcto, hermano. Nos dice la forma de hacerlo. Pero primero que todo, cuando nosotros venimos con este consejo, con esa secuencia que le está dando, no es venir y tirarnos al piso y: Señor, mira el problema que tengo, Señor, mira, y empezar
como a dar órdenes a Dios. Señor, y yo quiero que me lo resuelvas de esta manera y de esta manera. Otros ya no, porque aquí sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es una petición? No es un mandato. Una petición es venir a pedir algo. Y cuando tú pides algo, estás dispuesto a que te digan sí o no. Y entonces, como dice peticiones, hay, y los ve en el internet haciendo orilla ahí, muchos predicadores que demandan y te enseñan que hay que demandar, a decretar. Yo decreto que mi problema se resuelve. ¿Y con qué ropa? O sea, ¿a quién le estás decretando? ¿Y quién tú eres, brother, para estar decretando? Voy a hacer una declaración de fe. No, si aquí dice pedir y se os dará. Petición no es mandar a Dios. No es yo ordeno que se dé esto. Ni hacer una cadena de oración, ni un sindicato de oración para bombardear el cielo. No, es pedir. Pedid y se os dará. Bendito el Señor. Hay quienes incluso dicen, yo abro el cielo. Brother, ¿cuándo ha estado cerrado? O sea, son palabras, hermano, muy, te voy a dar un rompimiento ahora. O sea, palabras, tú sabes, sensacionalistas. Sensacionalistas. Para captar a los que no quieren buscar a Dios personalmente y quieren que otro que supuestamente habla con Dios a cada rato, porque a cada rato dicen Dios me dijo, les resuelve el problema. Entonces, como dicen palabras tan sensacionalistas, las personas caen y cuando viene el asunto, la trampita del asunto, se ponen hasta con un billete para que el asunto funcione. Eso es manipulación. Eso es lo que tiene a muchas personas, tú sabes, reticentes a venir a una iglesia, a aceptar una palabra del evangelio, porque ven a los supuestos evangelistas, yo diría evangelistas, que lo único que andan detrás del dinero. Pero entonces, hermano, volviendo a nosotros, el Señor nos dice que sean peticiones y sean peticiones específicas. No es informar a Dios, es conformar nuestra petición a delante de quién estamos. Por eso mismo aquí dice la palabra lo siguiente. Dice primero, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y ahí nos detenemos un poquitito porque cuando nosotros venimos a orar, ya digo, no podemos venir con intransigencia, ni con prepotencia, ni pretendiendo manipular el cielo. Porque hay algunos que hasta dan una llave. Yo te doy la llave para que abra el cielo, imagínate. Entonces, hermano, es conformar nuestras peticiones en lo que te está quejando, la mochila que tienes ahí, el problema que tienes fuerte, lo que te está aquejando, eso, conformarlo a la voluntad de Dios, porque es una petición. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones. Pero ahora, ¿frente a quién estamos pidiendo? Dice la Escritura, delante de Dios. Cuando venimos delante de Dios, primeramente, hermanos, tenemos la gracia de saber que dice el Señor, acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde el Señor imparte favor inmerecido, de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia, primero, porque siempre venimos, no siempre venimos tan limpiecitos, porque hemos dicho, y lo dice la Escritura, primera de Juan, siempre pecamos. Y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y pretende hacer a Dios mentiroso, porque Dios dice que siempre tenemos pecado. Entonces, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, bendito el Señor.
Ahí es donde nosotros podemos acercarnos confiadamente. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que llegar al Señor? Y todo esto, hermano, es para salir del afán, de la ansiedad y tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no se compra en la farmacia. Amén. Entonces, ¿delante de quién nos vamos a postrar? Bueno, delante del soberano de la creación, del Rey de Reyes. Entonces, cuando tú vienes a una eminencia como eso, ante tan grande personaje que es nuestro Dios, ¿cómo vamos nosotros a llegar a Él? Si ante cualquier persona o autoridad, la gente, tú sabes, viene con mucho respeto, ni se diga la reina, cómo tienen que, hasta hay un protocolo, cómo pararse, cómo mirar, o sea, todo porque es la reina. Imagínate, el Señor es el Rey de Reyes, Señor de señores. Por mucho que nosotros tengamos esa intimidad con Dios y esas palabras coloquiales que le decimos, papito y todo, sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores. Bendito el Señor. Amén. Entonces la correcta forma de presentarnos delante de Dios, como dice, estamos viendo, hermano, la receta exacta para pasar del afán, de la ansiedad, a tener la paz de Dios y regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Entonces tenemos que seguir las instrucciones. Entonces la forma correcta de orar delante del Dios Todopoderoso, del Creador de todas las cosas, del que es, el que era, del que ha de venir, del Dios eterno, es con humildad y con mucha reverencia. Aunque lo tuteemos, porque a veces yo lo tuteo y entre a veces en la oración lo veo tan grande que no lo tuteo. Pero eso ya el Señor lo entiende. Amén. Como tú te dirijas a Él, pero con esa reverencia, ese respeto, esa mentalidad de saber que Dios te puede contestar sí y te puede contestar no y sigue siendo Dios. Dice, con toda oración, entonces siempre debe comenzar con reconocer, dijimos, su deidad, su señorío. Y ahora, hermano, esta oración, la oración tiene varias etapas, así como el tabernáculo en el desierto, el templo incluso, hecho por las instrucciones de Dios, tenía ciertas partes donde los sacerdotes podían ministrar, la gente podía estar allá afuera, los sacerdotes ministraban, etc. Y el sumo sacerdote entraba. Entonces habían como etapas para entrar al lugar santísimo, era solamente una vez al año y no sin haber sacrificado por sí mismo y con sangre para poder rociar el propiciatorio por los pecados, etc. O sea, había una ceremonia, había una escala. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, no venimos a tirar la petición ahí delante del Señor. No, primero con la reverencia, la humildad delante de Dios, la alabanza al Señor. Porque cuando nosotros venimos con alabanza, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a reconocer a Dios, ¿quién es? No para asustarnos, sino para saber, y eso nos da una confianza absoluta, porque no estamos pidiéndole a Juanito por ahí, a no sé quién, no digo nombre porque a veces le achunto y alguien va a decir, oye, pero pastor, ¿qué pasó? Bueno, lo que quiero decir es que no decimos a cualquier persona, estamos ante el que hizo los cielos y la tierra, por lo tanto tenemos que llegar a Él por sus atrios, dice, entrar con alabanza. Tenemos que entrar con alabanza, glorificarlo. Padre, yo te alabo, Señor, porque tú eres tremendo. Y tú sabes que la alabanza no solamente agrada a Dios, pero también nos ayuda a nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos estamos, por lo que estamos diciendo, nos empezamos, tú sabes que las palabras crean imágenes, ¿cierto? Y nosotros empezamos a, wow, estoy, glorificando al Señor, magnificándolo, y estoy entonces dándome cuenta ante quién yo estoy hincado. ¿Ante quién estoy arrodillado en ese momento?
ante el Todopoderoso y que Él me está escuchando. Eso es lo más tremendo, y que yo soy su hijo, bendito el Señor. Entonces la cosa se empieza a poner diferente. Ya no es una oración así por resolver en la noche. Se trata de sacar la mochila, sacar los problemas, dejar atrás las cosas y poder en paz acostarme y así dormir, porque Él me hace dormir confiado. Amén. Entonces, cuando más tú alabas a Dios, más grande se hace en ti. Más grande se hace la visión de Dios, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Pero como nosotros empezamos a glorificarlo, a exaltarlo, nosotros nos estamos dando cuenta realmente ante quién estamos. Y en ese momento, hermano, mira, hasta se te olvida la petición, porque estás ante la presencia misma del Señor y el Espíritu Santo ahí mismo, hermano. Es algo tremendo, es una experiencia tremenda. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta, hermano, que Dios es más grande que tu problema. Ahí te das cuenta y dices, ay, Señor, qué necio soy, Señor, por yo estarme preocupando cuando tú, Señor, si tú eres tremendo, Señor. Yo quiero hacer un desvío a otra escritura, que Jesús también se refirió a esto. ¿Cómo vamos? Ya, bueno, mientras me digan así. Yo vi algo en el internet que me llamó mucho la atención y lo reposteé, que decía que muchas personas, muchos cristianos se quejan cuando la predicación pasó de media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Claro, la retención, hablamos de muchas cosas, pero ¿sabes qué? Estamos a veces 3 horas frente al teléfono, al televisor, y ni ahí. Eso denota entonces de qué carretera nosotros caminamos, si caminamos en la carne o en el Espíritu. Y eso nos acusa a nosotros mismos, hermano. No es que yo esté manipulando para que aguanten todo lo que les tengo que decir y meterme 3 horas aquí. No, hermano, es simplemente para que tomemos conciencia ante quién estamos. Y cuando hablamos de que, y oramos en casa, y una hermana me escribió hoy y me decía que esperaba que el mensaje le hablara a ella, a sus hijos, etc. Y yo me puse de acuerdo en eso y dije, Señor, la gente viene a escucharte a ti, Señor, no a mí. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, que hable. Porque es así, hermano. Entonces, Jesucristo nuestro Señor dijo lo mismo que Pablo, pero ahora ampliando un poquitito a lo que íbamos, a lo que estábamos hablando reciencito, de la alabanza, de cuando nosotros vemos quién es nuestro Dios y ante quién estamos nosotros. Y nuestra petición es una tonterita así ahora, porque yo estoy ante el Todopoderoso, ante el cual con sola palabra hizo los cielos y la tierra, y con su palabra subsisten todas las cosas. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25, que esto es un tema para otra predicación, pero bueno, vamos a extraerlo, algunas cosas de aquí, pero aquí la palabra afanarse o estar ansioso se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces si no conté mal. En este mensaje, Mateo 6, capítulo 6, verso 25. Jesús usó la misma palabra que es menimnao, que es en griego, que significa no estar ansioso. Por lo tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Imagínate, si en realidad, ¿qué puedo hacer yo con mi vida si el Señor el día que diga, ok, check out time, chao, nos vamos y ahí ni el billete ni el pero, no hay pero que valga, amén? Entonces, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas?
Y fíjese un detalle aquí. Dice, y vuestro Padre, no dice el Padre de las aves. Mira las aves, como vuestro Padre las alimenta. Si nosotros a nuestras mascotas en casa, los que tienen mascotas, yo sé que las alimentan bien, ¿cierto? ¿Cuánto más alimentan a sus hijos? Claro, si tú no tienes, claro, tienes una relación así por encimita de tu mascota. Dios creó al hombre personalmente, criatura de Dios, criatura de Dios. Pero los animales y todos son criaturas de Dios porque Dios le ordenó a la tierra que produjese seres vivientes. Al hombre lo hizo personalmente y nos toma como hijos a través de Cristo Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, este desvío que les digo yo de estar alabando al Señor, de glorificando al Señor, y nos vamos dando cuenta ahí porque el Espíritu Santo, hermano, entra también en ese momento cuando tu alabanza pasa el techito para arriba, el cielo raso y llega a la presencia de Dios. Cuando ya tú te das cuenta que tu problema estás dejándolo a un lado porque tú estás delante del Señor y tú tienes que tener vamos a decir la palabra protocolo, pero ese protocolo significa cómo yo tengo que venir al Señor. Primero con acción de gracia y segundo con alabanza. No puedo llegar de otra manera delante del Señor. Esa es mi ofrenda delante del Señor. Nadie se puede presentar al Señor sin una ofrenda. Bueno, esa es mi ofrenda delante del Señor. Señor, yo te alabo, te bendigo. Y tú sabes que eso es beneficio personal para nosotros, porque vemos a Dios grande, poderoso en su trono y vemos que el problema... Olvídate, Señor, mira, te iba a decir algo, pero olvídate, Señor, me voy. Si yo sé que tú estás en control, Señor. ¿Cómo yo soy tan iluso de pensar, Señor, de que yo puedo controlar mi propia vida? Si ni una hoja de un árbol se mueve sin tu voluntad, nada, hasta nuestros cabellos están contados. O sea, Señor, ¿qué puedo hacer yo, bendito el Señor? Entonces, hermano, ahora viene la parte que queríamos, ¿cierto? Primero, delante del Señor, cómo nos presentamos, delante de quién estamos. Por eso la alabanza nos ayuda a entender, a comprender, porque como andamos por fe y no por vista, las religiones tienen un monito delante de ellos, ellos se postran y entonces ya tienen más o menos una visión y ese es todo el monito, a ver si le puede ayudar, pero no tiene pie, o sea, tiene pie pero no anda. Tiene mano, no lo puede tocar, tiene boca, no le puede hablar, tiene oído, no lo puede oír. Pero nuestro Dios es el Dios vivo, el Todopoderoso. Entonces nos postramos delante de Él en adoración, en alabanza al Señor. Y luego, por supuesto, podemos rogar. Dijimos que lo que venimos a nosotros a hacer es a poner nuestras peticiones delante del Señor. ¿Cierto? Peticiones delante del Señor. Y ahora viene el ruego, dice la Escritura, con toda oración y ruego. Entonces cuando ahora nosotros rogamos, ahora tú puedes clamar, ahora tú puedes hasta llorar, porque a veces las circunstancias nos hacen, hermano, ponernos de esa manera. Cuando nosotros vemos un ser querido, enfermito, o cuando vemos un problema grande en nuestra familia, en nuestras finanzas, Señor, no puedo hacer nada, y hasta lloramos. Está bien, porque en toda oración y ruego podemos rogar, podemos clamar a Dios. En 2 de Crónicas capítulo 20, cuando Josafat se enfrenta a esos tres ejércitos, les dice, Señor, no tenemos qué hacer, son demasiado grandes, Señor. Ellos clamaron al Señor, pero ellos esperaron la respuesta de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros rogamos, no estamos ante un monigote, estamos ante el Dios vivo, ante el Todopoderoso que nos oye. Porque si venimos de la manera correcta, Dios nos oye. Amén. Así que ten la seguridad de que Dios te va a oír cuando vienes de la manera correcta. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto, lo que estamos hablando, para refrescarnos la memoria, es que tenemos un problema, tenemos ansiedad, el mal de este siglo, ¿cierto? Y nosotros queremos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y andar regocijándonos en el Señor, contentos,
todo el día, siempre. El camino para llegar ahí es esto: sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Amén. Y estamos rogando al Señor, esperando, por supuesto, esperando que la respuesta sea favorable a nosotros, pero esperando que sea favorable y no, Señor, gracias Señor porque yo sé que tú me tienes que contestar. No, gracias Señor porque tú me oíste. Por eso dice con acción de gracias. Porque mira, es fácil dar las gracias cuando todo anda bien, ¿cierto? Tenemos momentos de dar las gracias. Señor, te damos gracias por este alimento que nos vamos a servir. No se proyecten, por favor, sigan aquí. Por favor. Te damos gracias por este alimento que nos vamos a servir, Señor. Te damos gracias por esto, por este otro. Y lo vemos y claro, estamos agradecidos. Amén. Te damos gracias por esto, te damos gracias por la salud, la cama. Yo cuando me acuesto, gracias Señor por la camita, por todo. Hasta la duchita caliente que me está cayendo, gloria a Dios. Porque yo recuerdo ahí con el pastor Rafael, en verano teníamos un tambor de esos de 55 galones, de esos grandes. Ahí nos sumergíamos, ese era el jacuzzi nuestro. Y la ducha era algo parecido en un asunto y poníamos una manguera y agüita fría en este tiempo. Así que por eso le damos gracias al Señor. Pero cuando las circunstancias no están, ¿vamos a seguir dando gracias? Cuando tú llegaste al Señor, le trajiste todo tu problema, pero aún no has visto la respuesta, porque recién le estás entregando el problema al Señor, estás siendo conocida las peticiones delante del Señor. Bendito el Señor. Recién, como dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, echando toda ansiedad, la misma palabra, merimna, está ahí, la misma palabra griega, echando toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso tenemos que saberlo. No es una escritura ahí nomás. No, cuando la escritura tú la lees, dice, si yo echo toda ansiedad sobre Él, quiere decir, y aquí lo dice, que Él tiene cuidado de mí. O sea, yo puedo en confianza echar toda ansiedad, la ansiedad que me provoca el problema, porque el problema provoca ansiedad, problema provoca, tú sabes, la falta de paz y todas esas cosas. Pero nosotros estamos viendo, y vamos a llegar ya ahí a ese punto, donde podemos disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendito el Señor. Entonces, hermano, cuando todo va bien, gloria a Dios. Pero cuando las cosas no se dan, o cuando la petición es no. Pastor Rafael lo mencionó hace poco y varias veces, y yo también. ¿Cómo oró esta iglesia? ¿Cómo oraba mi familia? Mira, hermano, hasta de todos los países que yo conozco, mi gente que tiene, que nos conocían por el Grupo Renacer, amigos que tengo en Puerto Rico, allá en Australia, en Estados Unidos, en otros lugares, en muchos países. Hermano Tony, estamos orando por tu nieto, estamos orando. Y todos oramos. ¿Falló la oración? No. Fue la voluntad de Dios que le dijo, negro, nos vamos. Necesitamos guitarristas allá arriba, así que nos vamos. ¿Y qué? Entonces ya, Señor, yo cuelgo no el hábito, porque ya los curas tienen hábito, pero cuelgo la corbata tampoco, porque hoy día no viene sin corbata. Señor, ya no soy más pastor porque me fallaste. No. Con acción de gracia. Y las gracias tú las das antes de recibir. Pastor, pero si veo a mis hijos que todavía no te conocen, Señor, mira cómo están. Señor, veo mi situación así, Señor. No tengo ninguna esperanza, Señor, de salir de estas deudas. Señor, ¿cómo voy a dar gracias? Si tú entiendes lo que dice la palabra del Señor, que Él tiene cuidado de ti, si Él cuida de las aves que son mascotas, que son parte de la creación, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos? ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, dice la Escritura, con acción de gracia. Eso agrada al Señor.
Que tú le digas, Señor, yo confío tanto en ti, que lo cual sea tu respuesta, Padre, yo te doy las gracias, Dios mío, porque tú eres soberano por último, Dios mío. Bendito el Señor. Amén, amén. Él es soberano, el soberano de toda la creación. Aleluya. Gloria a su nombre. Y ahora viene en el verso siguiente, en el 7. Y la paz de Dios. Me gusta que hay una conjunción ahí. La I es una conjunción copulativa que une lo que estamos hablando, el proceso de venir al Señor, con mis cargas, con mis problemas, de qué manera yo tengo que ir al Señor. Y entonces la I dice que hay una consecuencia de todo esto. Amén. Por eso dijimos, el problema es que tenemos ansiedad, tenemos afán, estamos aproblemados, tenemos temor, tenemos todo eso, y eso es lícito tenerlo, claro. El problema es que Dios nos da una válvula de escape, una salida a esto, mejor dicho. Porque déjame decirte que la ciencia, la ciencia humana tiene recursos para dar paz a las personas, para que estén tranquilos, para quitar esa ansiedad, para quitar todas esas cosas, pero no las quitan realmente, las atenúan, porque el problema sigue dentro de la persona. ¿Entiendes? Ellos pueden ayudarte a que de alguna manera, a sobrellevar el problema. Pero Dios te ofrece resolver ese problema y sacarte de la ansiedad, sacarte del afán y darte la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí viene. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, all understanding, que no se puede entender. Es imposible entender que un preso que está ahí en una prisión, que a punto que lo ejecuten, prácticamente está diciendo que nos regocijemos en el Señor, que la gente está mirando, que la gente necesita ver lo que tú tienes. Regocíjate, trae ese gozo que sea hasta tú sabes, notorio a la gente, que hay algo dentro de ti, que hay una esperanza porque el Señor está cerca. Que ese preso, es imposible decir que ese preso me pueda a mí dar algo que me pueda servir, porque ese preso debería estar deprimido, angustiado, y todos los adjetivos que tú le quieras poner. Sin embargo, el Espíritu Santo lo usa para decirnos que se puede estar en una circunstancia adversa y tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces dice, esta paz, la paz de Dios, ojo, no en la paz del mundo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vamos a poner tu corazón, tus pensamientos, ¿dónde los pongo? Porque andan locos por todos lados, no me dejan dejar la mochila al lado de la cama, me acuesto con la mochila, no puedo dormir porque ando con la mochila, ¿cierto? Pero dice aquí la Escritura, ¿dónde yo pongo mi corazón y mis pensamientos? ¿Dónde yo puedo estar quieto, reposado, tener paz en medio de la tormenta? Diga la respuesta. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En el Señor toma nuestros corazones, nuestros pensamientos y están en la mejor caja de caudales que pueden estar, donde mira, puede venir el diablo con todas las estas y viste, tú oraste, oró todo el mundo y tu nieto se murió. ¿Qué hace ahí predicando, brother? Ságase de ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces es fuerte, pero ¿sabe qué? Yo te testifico que el gozo del Señor es mi fortaleza, bendito el Señor. Y no las circunstancias, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, la paz de Dios es una consecuencia de obedecer toda esta forma que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos está dando en Filipenses capítulo 4. Nos está diciendo que por nada estemos afanosos, que primero que nos regocijemos, que tenemos motivo para regocijarnos porque el Señor está cerca. Ahora, no es cualquier paz. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo. Ah, qué lindo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.
Aleluya, gloria a su nombre. Mi paz. ¿Será suficiente la paz del Señor para nosotros, para el problema que tenemos? Mi paz les doy. El Señor no dijo yo les voy a dar una paz. No, les voy a dar la paz que yo tengo. Se las comparto. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Don't be afraid. No tengas miedo. No te turbes. No entres en esa problemática de tu mente. Deja que la mente y tu corazón estén guardados en Cristo. Que la palabra esté rodeando tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tus meditaciones. Que esté todo eso ahí en Cristo para que nada pueda entrar y quitarte esta paz. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, Dios no te dice cuando tú vienes con toda esta forma, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego, con acción de gracia. No te dice que con todo eso que tú hagas, como dicen los charlatanes por ahí, trae tus peticiones que hoy día es día de milagro, porque lo digo yo. Vamos. No, eso es charlatanería. Lo que dice Dios realmente, o sea, Dios no dice que te va a dar todo lo que tú quieras porque estás cumpliendo algo que Dios te pidió que hiciera. De qué manera venir a Él, de qué manera orar. Entonces Dios no te dice que te va a cumplir todo, pero sí lo que te está diciendo que tú vas a obtener, que sí o sí tú vas a tener la paz de Dios. Para pararte de esa oración, contento, feliz, regocijándote en el Señor, cantando, saltando. Pastor, yo nunca he experimentado eso. Yo te desafío, hermano, que lo hagas. Yo sé que aquí hay personas, y yo lo sé, que tienen muchos problemas, y muchos que están viendo también. Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas incluso judiciales, problemas fuertes. Pero yo te desafío a que tú hagas lo que dice la palabra del Señor. Sigas el consejo. Renuncies a ser el administrador del universo. Y le digas, Señor, aquí estoy. Me tiro, Señor, al piso y voy a hacer tal cual tú lo dices en tu palabra, Señor. Y yo sé, Dios mío, voy a experimentar quizás por primera vez a pararme de una oración de angustia, de clamor, de llanto, de decir, pero ¿hasta cuándo, Señor? Mira cuánto tiempo llevo pidiéndote esto. Y saber pararme de esa oración como un triunfador, sabiendo que papá, mi Dios todopoderoso, me ha oído la oración y que Él tiene cuidado de mí de acuerdo a su voluntad, bendito el Señor. Amén. Por eso, hermano, ¿te acuerdas que dijimos que el propósito de este mensaje es que antes que nos vamos de este lugar, Dios te haya desafiado a ti y te haya pedido la renuncia? La renuncia a ser tú el administrador de tu propia vida. Señor, sí, el domingo nos vemos, pero yo voy a ver aquí en la semana cómo yo la hago. Hermano, ¿quieres vivir una vida de verdad? Que sea de ejemplo al mundo, que el mundo vea, que te vea como el apóstol Pablo. Regocíjense, muchachos, regocíjense, pónganse contentos, porque el Señor está cerca, regocíjense. Aunque tengas problemas, el mundo vea que realmente Dios vive en ti, bendito el Señor. Y que tú eres templo real del Espíritu Santo, no una palabra cliché. El Dios Todopoderoso, tú eres templo de ese Dios maravilloso, de ese Dios Todopoderoso. Y entonces, hermano, tú puedas decir, Señor, yo renuncio verdaderamente. Renuncio a ser el administrador de mi vida. Como este hombre de negocio famoso que renunció a ser administrador del universo, porque mientras más cosas tiene, como que
se agranda más el espectro de las cosas que tú tienes que controlar. Pero ¿sabes qué? Tengo una mala noticia que darte. Tú no controlas nada, brother. Porque el día en que el Señor te diga, váyase enfermo, o esto, el otro, o lo que sea, o se murió, se quedó todo sin control. Pero entonces, el propósito, hermano, es que en esta tarde ya salgamos de este lugar de esa manera, diciéndole, Señor, yo quiero experimentar esto, yo quiero experimentar de esta angustia que tengo, de esta incertidumbre que tengo, de que yo veo todo oscuro, que no veo esperanza, que no le veo salida por ningún lado. Señor, yo quiero pasar a esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, a esa paz que me va a hacer cantar corito en medio de la aflicción y que me va a hacer, Señor, dormir sin la mochila. Ya la mochila solamente en la mañana me la pongo y me voy a la pega otra vez. Pero, Señor, esa mochila yo sé, Señor, que tú la alivianas incluso. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, nada te mueve, sino que permanece para siempre. Este momento, este par de segundos que podemos meditar un poquito. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana, a soltar esa mochila grande que andas cargando por todos lados, con la cual te acuestas a veces y que no te deja dormir, que no te deja ni pensar, porque hasta la memoria, dicen los estudiosos, la memoria se afecta con el afán y la ansiedad? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero que tú realmente seas el Señor de mi vida, que tú tomes control de mi vida? Yo te entrego a ti el control de mi vida. Yo quiero ir sentado al lado del conductor, Señor. Conduzca usted, Señor. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra primeramente, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es inmutable. Tu palabra nada la puede cambiar, Señor. Y si tú lo dices, Padre, Dios mío, tenemos material para confiar en ti, Señor. Tenemos, Dios mío, cómo nosotros podemos confiar en ti, ya no confiar en una paz, Señor, de mentira, a través de pastillas, a través de otras cosas, Señor. Señor, yo quiero que seas tu paz la que me sostenga, Señor. Hay personas que están en la audiencia, que están aquí o oyendo, que tienen esa paz, pero que se las dan las pastillas. Quiero decirte que Dios te está ofreciendo su paz, que no necesita aditivos ni ninguna ayudita. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor mío, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada vida, Señor, que está problemada, atribulada, angustiada, Señor, afanada y que necesita, Señor, tu paz. En el nombre de Jesús, Señor, pronunciamos tus palabras de paz en los corazones, Señor, y que nuestros corazones atesoren tu palabra para que se haga una realidad, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande a mi Rey. Amén. Amén.